Aquella noche de ese martes, Norberto Ronquillo terminó sus clases alrededor de las 9:30 de la noche. Avisó a su novia que se dirigía a la casa de sus tíos, ubicada a tan solo 15 minutos del campus de la Universidad de Pedregal. Un trayecto breve y conocido. Pero Norberto nunca llegó. 10 minutos después de su salida, sus tíos recibieron una llamada. Una voz desconocida afirmaba que lo tenían raptado. No dieron demasiadas explicaciones, solo una exigencia: 5 millones de pesos, aproximadamente $260,000, a cambio de su libertad. La familia acudió a las autoridades, pero luego tomaron una decisión distinta. Aceptaron pagar la cantidad exigida. El lugar acordado no estaba lejos del campus. El pago fue entregado. Sin embargo, no hubo noticias del joven sino hasta varios días después, cuando su cuerpo fue encontrado sin vida. ¿Realmente fue un secuestro por extorsión? ¿Por qué no liberaron al joven, aun cuando el pago fue entregado? Yo soy Jack el Examinador y te doy la bienvenida. Acompáñame a revisar este caso que estremeció a todo México. Norberto Ronquillo Hernández nació en 1997 en Delicias, Chihuahua, México. Era el hijo menor de 2 hermanos. Su infancia transcurrió en Delicias, un municipio donde su familia era bien reconocida y respetada. Sus padres, Norberto Ronquillo y Norelia Hernández, le inculcaron valores de esfuerzo y dedicación. Norberto creció en un ambiente familiar unido y amoroso, rodeado por el apoyo incondicional de sus padres y su hermano. Con el anhelo de buscar mejores oportunidades académicas y profesionales, Norberto se mudó a la Ciudad de México. Allí, se estableció en la casa de sus tíos, quienes se convirtieron en un pilar fundamental en su vida en la capital. Esta decisión de vivir con sus tíos era común en su familia, ya que varios de sus primos también se habían mudado a la Ciudad de México para estudiar, buscando el apoyo y la cercanía familiar. Norberto era un estudiante dedicado y brillante. Estudiaba licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad del Pedregal, una institución privada ubicada en el sur de la Ciudad de México. Sus planes a futuro lo mostraban cursando una maestría en Alemania o en Inglaterra. Norberto era descrito por sus amigos y familiares como un joven carismático, sociable y con un gran sentido del humor. Disfrutaba de la convivencia con sus amigos, hacía muchas bromas, casi siempre se lo veía con una gran sonrisa en su rostro. Dentro de la misma universidad, conoció a Yuritsi Martínez y rápidamente iniciaron una relación sentimental. Durante este tiempo, Norberto le confiaría información personal a Yuri, como los negocios de sus tíos y su estilo de vida. Sin embargo, esta relación no trascendió y terminó poco tiempo después. Yuri solo estaría 4 meses en la universidad, luego la abandonaría. Aún así, la vida social de Norberto era activa y plena, un reflejo de su personalidad abierta y amigable. Tiempo después, el tiempo lo cruzaría con Jennifer Rosenfeld, una joven que rápidamente se robó su corazón. Formalizaron su relación y proyectaron todo un futuro juntos. Todo en la vida de Norberto parecía estar encaminado según como lo soñaba. Es junio de 2019 y Norberto está en la recta final de sus estudios académicos. Cursaba el 8º y último semestre de la carrera de Mercadotecnia y se preparaba para su fiesta de graduación el viernes 7 de junio. El 3 de junio, Norberto compartiría por Facebook un meme mostrando una mezcla de burla y estrés por la culminación de sus estudios. Su madre le comentaría en la publicación: horas más tarde, lejos de imaginarlo, sus vidas cambiarían para siempre. Norberto, de 22 años y a punto de graduarse, vivió un momento de celebración. La noche del martes 4 de junio de 2019, había entregado su último trabajo final y estaba exultante por haber concluido sus estudios. Luego, aproximadamente a las 9:30 de la noche, tras despedirse de sus amigos en el campus,
Norberto abordó su Jetta blanco para dirigirse a la casa de sus tíos. Se comunicó con Jennifer, diciéndole que estaba de camino a casa, que se encontraba aproximadamente a 15 minutos del campus. Poco después, en una zona cercana a la universidad, las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México registraron la última vez que el vehículo de Norberto fue visto. Minutos después, se presume que el auto de Norberto fue interceptado por secuestradores que rápidamente lo raptaron. La pesadilla comenzó casi de inmediato para su familia. Poco después de la desaparición de Norberto, su tío recibió una llamada del celular de Norberto, pero era una voz desconocida, de una persona que aseguraba tenerlo retenido, exigiendo un rescate de 5 millones de pesos mexicanos, aproximadamente $260,000, por su liberación. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía Antisecuestro de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México a las 0:41 de la madrugada del 5 de junio. Sin embargo, la familia prefirió que las autoridades no intervinieran, y a pesar de las advertencias de las autoridades de no pagar, la familia de Norberto, en su desesperación por salvarlo, siguió las instrucciones de los secuestradores. Fue un primo de Norberto, identificado como Osvaldo, quien entregó la suma de 500,000 pesos mexicanos, aproximadamente $26,000 del rescate en el punto acordado. Aquella cantidad se redujo tras negociaciones entre los antisociales y la familia de Norberto. La entrega se realizó alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles 5 de junio, frente a un auto lavado ubicado en Calzada de las Bombas 799, en la colonia Cafetales. A Osvaldo se le indicó que estacionara el auto, bajara, cruzara la calle y lanzara la bolsa con el dinero por encima de una reja hacia un terreno frente al establecimiento. La esperanza era que, al cumplir con la demanda, Ronquillo sería liberado sano y salvo. Tras el pago, esperaron la liberación de Norberto, pero esta nunca ocurrió. El auto de Norberto se encontró al día siguiente por la noche. Tenía las luces de parqueo encendidas. Se emprendió una búsqueda por parte de las autoridades y de la propia familia, con manifestaciones públicas y el apoyo de la Universidad del Pedregal. Utilizaron las redes sociales para difundir la noticia. A esto se sumó la importancia que el caso tomó en la prensa nacional. 5 días después de su secuestro, la noche del domingo 9 de junio, las autoridades reciben una llamada anónima de una mujer, reportando el hallazgo de un bulto extraño, envuelto en cobijas y bolsas en el barrio de Santa Cruz, Acalpixca, a unos 9 kilómetros de la Universidad del Pedregal. Luego del levantamiento del cuerpo y de la autopsia, las autoridades confirmaron que el joven encontrado sin vida en ese lugar se trataba de Norberto Ronquillo Hernández. La necropsia reveló que Norberto había sido torturado. Se estimó que su deceso había ocurrido entre 3 y 5 días antes del hallazgo, lo que sugiere que fue asesinado pocas horas después de su secuestro. A pesar de que su familia estaba negociando y había pagado el rescate, tenía el tabique de su nariz rota y signos de violencia. Norberto había fallecido por asfixia por estrangulamiento. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada entonces por Ernestina Godoy, se vio bajo una intensa presión social y mediática para esclarecer el crimen. Se recabó evidencias en el lugar del hallazgo del cuerpo y en el vehículo de la víctima. Las autoridades analizan cámaras de seguridad en la ruta que tomó el joven al salir de la universidad y en las cercanías del lugar del secuestro y donde también se encontró el automóvil. Se toman declaraciones a la familia de Norberto, a su novia, amigos y compañeros de la universidad. Las autoridades realizaron un exhaustivo análisis de las llamadas telefónicas relacionadas con el secuestro, el rastreo de cámaras de seguridad públicas y privadas en la ruta que siguió Norberto y en las zonas donde se movieron los secuestradores, permitieron identificar vehículos y personas claves. Se localiza un automóvil Chevrolet Sonic rojo, operado como taxi de aplicación, que habría sido utilizado para interceptar a Norberto y trasladarlo. Aunque inicialmente se manejaron diversas líneas de investigación, incluida una posible deuda, la información recabada empezó a apuntar hacia un móvil de venganza o rencor personal. El 11 de julio del 2019, la Policía de Investigación y la Secretaría de Marina
en colaboración con otras fuerzas de seguridad, capturaron a Fernando N., alias El Lagarto, señalado como uno de los secuestradores que participó directamente en el plagio y traslado de Norberto. El 12 de julio, Daniel B. es capturado. Se le identifica como el dueño del vehículo al servicio de Uber utilizado para interceptar a Norberto. Según las declaraciones de Daniel B., él rentó su auto a Oscar M., otro implicado, quien sería el chofer que condujo el auto hasta la casa donde estaría detenido Norberto. Cámaras de seguridad vieron a Oscar M. en las cercanías de la universidad aquella noche del 4 de junio. También, Oscar sería quien fue por el dinero del rescate. José N. es detenido el 18 de julio. Es sospechoso de participar en la intercepción y traslado de Norberto. Elvia Ortega, alias La Bruja, es detenida por prestar su inmueble como casa de seguridad donde Norberto fue retenido y presuntamente asesinado. Ordenó a uno de sus cómplices a inyectarle un sedante al joven para mantenerlo inconsciente. Su casa, ubicada en la colonia El Mirador, en Xochimilco, fue el lugar donde se presume estuvo Norberto sus últimas horas. Fernando N., alias El Lagarto, es el presunto autor material del homicidio de Norberto Ronquillo. La investigación pronto se centra en Yuritsi Martínez, la exnovia de Norberto. Mediante la intervención de llamadas telefónicas y confesiones de los secuestradores, se comprueba que Yuritsi fue la autora intelectual del secuestro. Explicaron que ella les dio detalles sobre los horarios, la ruta que Norberto tomaba al salir de la universidad y el tipo de vehículo que conducía. En septiembre del 2019, se reveló que las comunicaciones entre Yuritsi y los secuestradores se realizaban a través de un grupo de mensajes de WhatsApp. En este grupo, Yuritsi informaba a sus cómplices el momento exacto en que debían interceptar a Norberto. Uno de los mensajes claves revelados por la investigación fue la instrucción de Yuritsi a los secuestradores cuando Norberto salía de la universidad. Las declaraciones de los detenidos también revelaron el supuesto motivo que Yuritsi les dio para animarlos a secuestrar a Norberto. Ella les dijo que Norberto le debía 700,000 pesos. Según el plan que les propuso, secuestrarían a Norberto, exigirían 5 millones de pesos al tío. Ella recuperaría sus 700,000 pesos y ellos se quedarían con el resto. El padre de Norberto, sin embargo, desmintió categóricamente que existiera tal deuda, afirmando que fue un invento de Yuritsi para convencer a los cómplices. A día de hoy, lamentablemente no hay una versión oficial sobre el motivo exacto del homicidio de Norberto Ronquillo. Sin embargo, las autoridades manejan varias hipótesis para este hecho. Una de las más fuertes es que algo salió mal durante la retención. Quizá los secuestradores sintieron que la situación se salió de control y le quitaron la vida al joven para no dejar cabos sueltos. Otra hipótesis es que los secuestradores nunca tuvieron la intención real de liberarlo, aunque hayan pagado por su rescate, alegando un motivo mucho más personal que el dinero. También, no se descarta que haya rencor o venganza por parte de Yuritsi hacia Norberto. Y por último, se especula también que los responsables eran inexpertos, y al sentir tanta presión encima, optaron por acabar con la vida del joven. Desde las detenciones, los acusados fueron vinculados a proceso por secuestro agravado y homicidio calificado, y permanecieron en prisión preventiva justificada durante todo el proceso judicial. Después de casi 5 años de detenciones y múltiples aplazamientos debido a amparos interpuestos por la defensa, el juicio oral contra 5 de los implicados finalmente da inicio en mayo del 2024. Sin embargo, en julio se reportan nuevos aplazamientos en las audiencias del juicio, generando frustración en la familia de Norberto. El 23 de octubre del 2024, los 5 imputados comparecen en juicio oral, que se extiende por varias semanas con el desahogo de pruebas y testimonios. El 31 de diciembre del 2024, un tribunal de enjuiciamiento con sede en el reclusorio Oriente halla culpables a 4 de los 5 acusados. La audiencia de fallo se prolonga hasta la madrugada del día siguiente. Elvia N., alias La Bruja, José Manuel N., alias El Puebla,
Oscar N. y Fernando N., alias El Lagarto, son encontrados culpables, mientras que Daniel N. fue absuelto y puesto en libertad de manera inmediata. El juez determinó que, aunque era el propietario del vehículo utilizado en el secuestro, no se pudo comprobar su participación directa en la perpetración del crimen, sino que solo rentaba su coche a otro de los implicados. El 8 de febrero de 2025, los 4 encontrados culpables reciben una pena de 140 años de prisión a cada uno. Aunque la Ley General para Prevenir y Erradicar el Delito de Secuestro prevé penas de 80 a 140 años para el secuestro agravado, el artículo 33 del Código Penal de la Ciudad de México establece que ninguna pena de prisión puede exceder los 70 años. En la práctica, esto significa que, aunque la sentencia nominal sea de 140 años, la pena máxima efectiva que cumplirán en prisión será de 70 años. A día de hoy, Yuritsi Martínez sigue prófuga de la justicia. La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene vigente una recompensa por información que lleve a su captura. A Norberto le quitaron la vida justo cuando estaba por cumplir su sueño, graduarse. Su caso reveló lo frágil que puede ser la seguridad, incluso en zonas donde uno se siente seguro. Lo más devastador fue descubrir que detrás del secuestro estaba alguien en quien alguna vez confió, su exnovia. La traición no vino de un desconocido, sino de alguien cercano, lo que volvió el crimen aún más cruel. La historia de Norberto sacudió a todo un país, y aunque la justicia llegó tarde, su nombre no debe olvidarse. Que su caso nos recuerde lo urgente que es vivir en un lugar donde estudiar no sea un riesgo. Yo soy Jack el Examinador. Si este expediente te hizo reflexionar, deja tu like, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en un siguiente caso. Hasta pronto.